Entonces yo me empiezo a dar cuenta de que por las noches yo me voy a otro lado, pero yo sé que no estoy durmiendo. Es justo esos instantes antes de que estás durmiendo. Yo era consciente de que iba a un sitio precioso, muy, muy bonito, lleno de luz, lleno de naturaleza, lleno de verde, lleno de flores, que te inspiraba, que de estos que es que estás allí y yo veía personas allí, yo veo que allí hay, o sea, personas no, son almas, almas que se visten de persona para que tú las detectes y las veas. Y claro, eso me empezó a ocurrir todas las noches, de repente. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo solucionaba yo esto? Porque yo tenía la duda de que si me era tan espectacular lo que me estaba pasando que no le encontraba yo ahí ni qué era realmente lo que me estaba ocurriendo, si estaba durmiendo, si no, si tal, si cual. El caso es que un día me ocurrió por la mañana, estando en mi casa. Estaba pues sentada en una mesa de la cocina y de repente me venía esta imagen a la cabeza, como si estuviera yo viendo una película. Y almas que se me acercaban. O sea, yo en ese momento era como que eran personas que se me acercaban y me hablaban. Y sobre todo me decían que me daban la bienvenida y que tenía muchísima suerte de estar allí. Que me agradecían que yo fuera allí a verles. Bueno, el caso es que yo no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo. Y, y pedí, por favor, pues que se me diera la oportunidad de comprobar yo que yo iba a ese sitio que yo detectaba que era el cielo, el alto astral, pero es que parecía tan increíble que a la misma vez, y como me vino todo tan de golpe, bueno, pues yo pedí como que me demostraran, o sea, que yo pudiera comprobar que yo estaba viendo eso de verdad y no me lo estaba imaginando. Entonces, lo que ocurrió fue que al día siguiente, también fue por la mañana, y yo estaba en el mismo sitio sentada y noté una presión aquí justamente. En ese mismo momento, nada, unos segundos después, yo veía en ese mismo sitio, en ese mismo lugar, tan precioso, pues un señor de mediana edad viene a ser unos 40, diría yo, bueno, incluso un poco menos, es que es difícil de ver la edad en esos momentos. Mm, Muy bien vestido, me acuerdo perfectamente cómo iba vestido con un traje negro, una camisa blanca, unos zapatos muy cuidados, muy bien peinado hacia atrás, y me habla y me dice, me vuelve a decir lo mismo, bienvenida, te doy las gracias por venir a visitarme. Y yo le pregunto, le doy las gracias a él también por dejarme estar ahí y a estar hablando con él y que quién era. Y él me dijo que era mi abuelo. Yo no conocía. Y yo, la verdad es que cuando estoy allí no tengo nada, nada, nada de miedo. Absolutamente nada, todo lo contrario. Estaba súper feliz. Y yo le dije, "Mm, yo no te conozco, no tuve la oportunidad, perdóname por no haberte conocido y no haber disfrutado de ti como mi abuelo". Y él me dijo, no pasa nada, yo ahora he venido a demostrarte y a mostrarte que lo que ves es real. Acompáñame y ¿quieres? ¿No te importa acompañarme? Digo, no, no, por supuesto que no. Total, que es que nos vamos andando, vamos por un camino y vamos a una casa y dice, esta es mi casa, ¿quieres verla? Entramos a la casa
Él iba delante, yo iba detrás. Recuerdo, se me queda todo muy, muy, muy grabado en la cabeza, no se me olvida absolutamente nada. Después, y me fijé, pues había una chimenea, había una mecedora delante de la chimenea justo, y luego a la derecha había una cocina, y en la cocina había una mesa para sentarse con unas sillas, una casa muy, muy antigua, y, y el suelo era como un verde así oscuro, el de la cocina. Bueno, yo le doy las gracias por haberme enseñado su casa y bueno, me despido y me voy. Me voy, bueno, que me voy de a ese sitio, pero yo sigo en mi casa. A todo esto yo estoy tan tranquilamente en casa. Quiero decir que a mí no me hace falta hacer nada extraño para irme a ese plano. Puedo estar incluso haciendo cosas en casa y estar conectada allí y hablar con algún alma. Alma, yo sé ahora que son almas, claro, en ese momento estaba yo como un poco perdida. El caso es que yo me despido y me voy. Y se me ocurre llamar a mi padre. Pero claro, como yo le iba a decir a mi padre que a mí me había pasado eso, y entonces yo lo llamo y le digo, papá, que ¿tú te acuerdas de tu casa cuando tú eras pequeñito? Y dice, sí, más o menos tal y cual. Digo, pues, digo, pero tú, porque claro, a mí el hecho de ver una chimenea me decía que no debía ser un piso. Bueno, lógica, normalmente no hay chimeneas en los pisos, pero también me extrañaba que mi padre hubiera vivido en una casa. No lo tenía yo eso en la cabeza. Pues no me acuerdo mucho, hija, porque... sí, me dice, sí, no, no me dice, pues sí, es la tal, tal, tal. Digo, no, papá, de mucho más pequeño. Y, y dice, bueno, tengo alguna cosa ahí. Digo, ¿a ti te suena una chimenea? Y se queda callado. Digo, ¿y una mecedora delante de la chimenea? Y una cocina con una mesa marrón de madera oscura con 4 sillas y un suelo como verde oscuro. Y mi padre se quedó. Mi padre no, en ningún momento me soltó palabra. A todo esto estábamos hablando por teléfono. Pasan unos segundos y me dice, pero hija, ¿cómo puedes saber tú eso? Digo, papá, es que lo he soñado. Y me dice, ¿cómo vas a soñar tú eso si eso es real? Tú eso es imposible porque yo viví ahí muy poquito tiempo. No me acordaba prácticamente, me dice. Yo a medida que yo le iba hablando y le iba explicando, le iba describiendo, pues él empezó a recordar. Y me dice, eso no puede ser que tú lo hayas soñado. Digo, mira, papá, se lo dije. Yo lo he visto en mi cabeza. No te puedo explicar cómo ni por qué, pero yo lo he visto todo eso en mi cabeza. Y me dice, ¿cómo? ¿Y tú has visto a mi padre? ¿Y cómo era? Digo, pues mira, papá, yo lo he visto en una edad medianamente joven, se lo describí, era característico lo de, claro, de ir con un traje de chaqueta negro, con la camisa blanca y los zapatos como muy limpios y muy nuevos, muy bien vestido, con buena planta y el pelo hacia atrás. Y mi padre se puso a llorar. Se puso a llorar. Y para mí eso fue mi primera prueba. Ahí tenía yo, me habían dado la manera de yo comprobar que lo que veía lo estaba viendo de verdad. Es muy impactante porque no es una cosa que yo he vivido desde pequeña, el ver cosas o es algo que me ha venido de repente y lo estoy gestionando y yo tengo que compartir porque tengo cosas muy, muy, muy importantes que compartiros porque lo tengo aquí dentro y es tan importante que lo sepáis, que sepáis que eso está ahí, es increíble.